Génesis 42, verso número 21. Vamos a continuar con nuestra serie Viviendo el propósito de Dios. Es el tema número 11 de esta serie. El tema de esta mañana, juicio. Juicio. Los juicios de Dios, hermanos, que vemos en la Biblia, y obviamente en nuestra vida cristiana, a veces tienen dos propósitos, o tratan de llegar a dos vértices. Número uno, saber lo que hay en tu corazón. O sea, muchas veces Dios va a juzgar cosas que has hecho, que has pensado, pero no para condenarte, sino para llegar a un punto de que tú te des cuenta de tu condición. Y número dos, para condenación. El juicio del gran trono blanco, hermanos, tendrá dos vértices, que son esos dos. A unos dirá a los de la derecha: venid, benditos de mi Padre, porque cuando tuve hambre me diste de comer, cuando tuve sed me diste de beber. Dice, irán estos a la vida eterna. Pero a los de la izquierda les dirá: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, condenación. Y en el caso de José, hermanos, él hace un juicio a sus hermanos. Él les hace un juicio, pero no para condenarlos. No para condenarlos, sino para saber qué había en su corazón. Génesis 42, 21. Y decían el uno al otro: verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Se parecían aquí a los que tuve hambre y que no me diste de comer, ¿no? Se parecían a ellos, ¿verdad? Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Entonces Rubén le respondió diciendo: ¿no os hablé yo y dije, no pequéis contra el joven, y no escuchasteis? Aquí está como lo típico del ser humano, ¿no? Hubiera, ¿verdad? El hubiera no existe, ¿no? Cuando la muchacha se da cuenta que está embarazada, hubiera. El hubiera ya no existe, hermano. No existe eso. Aquí también se nos demanda su sangre, o sea, su culpa. Se dedica a esa culpa, se nos demanda ahora. Pero ellos no sabían que los entendía José, porque había intérprete entre ellos. Y se apartó José de ellos y lloró. Después volvió a ellos y les habló, y tomó de entre ellos a Simeón y lo aprisionó a vista de ellos. Después mandó José que llenaran sus sacos de trigo y volviesen el dinero de cada uno de ellos, poniéndole en su saco, y les diesen comida para el camino, y así se hizo con ellos. Y ellos pusieron su trigo sobre sus asnos y se fueron de allí. El hecho que estamos viendo aquí, hermanos, es una sombra del tribunal de Cristo. Hermanos, si no hubiese juicio, ¿qué chiste tendría portarse bien o portarse mal? Hermanos, aquel que dice que Dios no existe, es como si dijera que no hay una base donde juzgar algo. ¿Sabes qué podríamos decir esto? Aquel que piensa que Dios no existe no debería recibir justicia. ¿Por qué? Porque no tiene moral. Porque Dios es la base de la moral. Dios es la base de la justicia. Fíjate, un ateo sí dice que Dios no existe, pero está en desacuerdo que le roben, porque no es algo ético que le roben. Podemos decirle: pues si tú no crees en Dios, tú dices que nadie te va a juzgar, entonces ¿por qué merecerías que alguien juzgue tu caso si tú no crees en Dios? Es burdo lo que tú piensas. Es como aquel que no cree en Dios, es como si dijera que no hay leyes que rigen la naturaleza. ¿Te das cuenta cómo es algo? Por eso dice la palabra en Salmo, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Porque es algo necio, es algo tonto pensar eso.
Entonces, los cristianos, hermanos, como creyentes, también tenemos una cita, una cita con Cristo, donde nos tendremos que enfrentar a Él, o en este caso estar delante de Él, y tenemos que dar cuentas de lo que hemos hecho. 2 Corintios 5:10 dice esto, ahí anótalo. Voy un poco rápido porque la lección de hoy es muy larga, hermanos, y espero terminarla. 2 Corintios 5:10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Aquí la palabra tribunal, en el griego, significa como estar sobre un escalón. Eso significa. El tribunal de Cristo no es para condenación. El tribunal de Cristo es para recibir recompensas. Ahí lo dice, ¿verdad? Dice, para que cada uno reciba según lo que haya hecho. Si no hubiese juicio, hermanos, no tendría chiste lo que estamos viviendo. Si no hubiese juicio. Pero va a haber un juicio. Y todo lo que estamos pensando, todo lo que estamos diciendo, aún lo que tú no dices, pero lo piensas, tendrás que dar cuenta aquel día. Todo a lo mejor lo que ahorita ni te acuerdas que hiciste o que dijiste, tendrás que dar cuenta aquel día. Ahora la pregunta que viene es esta: ¿quiénes van a estar ahí? Va a haber distintas clases de hombres, hermanos. Y la sombra de lo que vamos a ver en este pasaje es la sombra del tribunal o del juicio al que nos vamos a enfrentar. Entonces vamos a ver esta parte. ¿Quiénes van a estar allí? Primer punto, número 1. Los hermanos. ¿Qué? Los hermanos. Aquí, hermanos, nos referimos, hermanos, a todos los que de alguna manera conocen. Hay gente que no es ignorante, o sea, en el sentido de que sí conoce la Biblia, sí conoce, o sea, en ese juicio del gran trono blanco estarán los papas, León I, León II, Juan Pablo II, Juan Pablo I, estará Benedicto, estará Apio, también hubo otro papa que se llamaba así, Apio, que por cierto uno de esos Apio fue los que se congratuló con Hitler. Sí, parte de la Segunda Guerra Mundial fue financiada por el Vaticano, sí, hermanos, solo puedes leer en la historia. ¿Van a estar esos hombres ahí? Sí. Aunque los hayan canonizado y los hayan puesto en un altar y toda la cosa, van a estar ahí. Van a tener que dar cuentas. Porque muchos de ellos en la etapa de la Edad Media, muchos de ellos tenían hijos regados. Hijos regados. Los papas había un papa que llegó a tener casi 500 hijos. Ahí regados. ¿Cómo ves? Pero bueno, hermanos, ese no es el tema. Génesis 42:7. Génesis 42:7. Dice ahí, fíjate, José ya habían pasado 20 años, más o menos, cuando él había estado allí, más o menos en este momento que vio a sus hermanos, él tenía más o menos 37 años, más o menos. Más o menos eso tenía, porque era cuando salió de la presencia o salió de la cárcel, tenía 30. Y 7 años de abundancia, más o menos 38 años tenía, ¿no? A lo mejor podemos decir que todavía tenía un año más de que a lo mejor aguantaron con comida a sus hermanos. Vamos a ser benévolos, 38 años tenía aquí más o menos José. Entonces ya había mucha hambre y entonces los hijos o los hermanos de José van a Egipto a comprar. Y dice versículo 7, 42:7. Y José, cuando vio a sus hermanos, los conoció. O sea, imagínate ahora José estaba bien vestido, hablaba egipcio y hablaba en ese momento arameo, y los conoció. Dice, más hizo como que no los conocía, y les habló ásperamente, y les dijo, ¿de dónde habéis venido? O sea, el tono es,
¿Quiénes son ustedes? O sea, como que los vio, mis hermanos. Entonces, para que no me conozcan, ¿quiénes son ustedes? ¿A qué vienen? Ellos respondieron, de la tierra de Canaán para comprar alimentos. Muchos sin discernimiento dirían aquí, José no los había perdonado. Porque si de verdad los hubiera perdonado, no les hablaría así. A ver, pregunta, ¿por qué les habló con dureza? ¿Cuál era la finalidad de hablarles con dureza? Probar su carácter interior. Dice Jeremías, engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién podrá conocerlo? O sea, yo te puedo ver ahorita y yo no sé lo que estás pensando, ni lo que tienes de intención en tu corazón hacer. Pero Dios sí lo conoce. Y a veces Dios te permite pasar cosas duras para saber qué hay en tu corazón. Muchas veces Jesús nos trata con dureza porque quiere que veamos cómo está nuestro carácter interior. Porque, hermanos, el hombre es experto en fingir. El hombre es experto en fingir. ¿Cómo nos damos cuenta de que de verdad eres lo que dices cuando hay adversidad? No puedes fingir para siempre. Cuando venga una adversidad, ahí se va a dar cuenta de verdad quién eres. Muchos de es lamentable, pero son cristianos chafa, ¿verdad? De esos chinos que con poquito se rompen, ¿verdad? Me acuerdo yo apenas compramos unas llaves inglesas, pero chinas. Y cuando era el trabajo rudo, ¿qué crees? Se rompieron. Entonces, ¿por qué se rompieron si son nuevas? Pues porque son chinas. Así hay cristianos que fingen que están fuertes en Cristo y bien cimentados y con buena doctrina, pero cuando llega la prueba, se rompen. Ya me voy. Seguimos, Génesis 42:9. Y veamos cuál fue la estrategia de José. Dice, entonces se acordó José de los sueños que había tenido acerca de ellos. Y les dijo, espías sois, para ver lo descubierto del país habéis venido. Pero José les dijo, versículo 12, otra vez. Fíjate bien cómo los fue tratando. No, versículo 12. Para ver lo descubierto del país habéis venido. Es decir, ustedes han venido aquí para ver dónde pueden atacarnos. Porque así eran, ¿no? Eran violentos, ¿o no? Eran gente, los hermanos de José eran gente de mátalas callando, ¿verdad? Eran gente agresiva. Por eso les dice, a ver cómo se comportan. Si yo les digo, espías sois, a ver cómo reaccionan. Dice, no, ¿cómo nos hablas así? Fíjate bien cómo nos hablas. Quería ver cómo reaccionaban. Versículo 14, y José les dijo, eso es lo que os he dicho, afirmando que sois espías. ¿Te acuerdas cómo reaccionaron cuando les dijo José de sus sueños? Soñé que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. ¿Cómo reaccionaron? Dice que lo aborrecían más a José. Ahora José les vuelve a decir otra cosa, a ver cómo respondían. Versículo 10 al 13, Génesis 42, 10 al 13. Ellos le respondieron, no, Señor nuestro. Fíjate cómo responden, No, Señor nuestro, sino que tus siervos han venido a comprar alimentos. Todos nosotros somos hijos de un varón, somos hombres honrados. Tus siervos nunca fueron espías. Pero José les dijo, no, para ver lo descubierto del país habéis venido. Ellos respondieron, tus siervos somos 2 hermanos, hijos de un varón de la tierra de Canaán, y aquí el menor está hoy con nuestro padre y otro no parece. ¿Te das cuenta el cambio? El cambio de los hermanos. Antes era de que no le decían, pase a ti, no le decían. Ahora, no, Señor, no, nosotros no somos eso. No solamente José en el tiempo de Egipto había cambiado, también los hermanos habían cambiado. Hermanos, en la forma de hablar de mucha gente es como nos damos cuenta de cómo están en su condición. Pueden ser gente muy refinada
y tener mucho odio en el corazón. ¿Cómo te das cuenta de que alguien tiene odio, tiene amargura? Por cómo hablan. Podrán negarlo, pero como hablan, ahí nos damos cuenta de muchas cosas. Y fíjate, cuando tú les dices, estás hablando de esta manera o escribes estas cosas, eso hace ver que tú tienes algo. No es cierto, no es cierto. Tú exageras. De la abundancia del corazón habla la boca, ¿verdad? Ahora José dice, es más severo para sacar la verdad. Génesis 42:15. José se vuelve más severo. En esto seréis probados, dice José. Vive Faraón, que no saldréis de aquí, sino cuando vuestro hermano menor viniera aquí. Enviad ahora uno de vosotros y traiga a vuestro hermano, y vosotros quedad presos, y vuestras palabras sean probadas. Si hay verdad en vosotros, y si no vive Faraón, que sois espías. Entonces los puso juntos en la cárcel por 3 días. ¿Te imaginas? Los puso en la cárcel. Hermanos, ¿qué nos recuerda el número 3? La muerte de Jesús. ¿Sabes cuántos días viajó Abraham para sacrificar a su hijo? 3 días. ¿A quién te recuerda más? Jonás. Jonás estuvo 3 días en el vientre de un gran pez. ¿Qué pasó después de esto? Versículo 19, Génesis 42:19. Si sois hombres honrados, quede preso en la casa de vuestra cárcel uno de vuestros hermanos, y vosotros id y llevad el alimento para el hambre de vuestra casa. Pero traeréis a vuestro hermano menor y serán vivificadas vuestras palabras y no moriréis. Y ellos lo hicieron así y decían el uno al otro, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano. Hasta ese momento se dieron cuenta bien que habían hecho una injusticia. Solo cuando, ¿qué? Cuando estuvieron en la cárcel. Hermanos, hambre y soledad. Mientras no haya eso, nadie va a cambiar. Nadie. Hay gente que tiene que ir a la cárcel para cambiar. Y no me refiero a cárcel literal. Me refiero a hambre y soledad. Tienen que perder cosas. Tienen que sentir la angustia para que cambien. Si no, no van a cambiar. Pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. ¿Te imaginas a José cómo estaba en ese momento? Rogándoles que no lo vendieran. Llorando tal vez, diciéndoles, hermanos, perdónenme, hermanos, si les he fallado. No nos importa, te vamos a vender. Ahora ellos estaban en esa posición y no eran escuchados. Durante 20 años, hermanos, los hijos de Jacob, habían pensado muchas veces en la angustia de José y con eso en sus pecados. Ahora ellos rogaban, pero no eran escuchados. Hermanos, los hermanos comenzaron a conocerse a ellos mismos cuando estuvieron en la cárcel. ¿Te das cuenta? A veces Dios hace juicio contra tu vida, pero no para condenarte, sino para que reflexiones de tu vida. Reflexiona. ¿Qué estás haciendo? Ok, tienes 20 años, tienes 18 años, tienes 15 años, tienes 30 años. ¿Has hecho cosas buenas? ¿Has hecho cosas que de verdad valgan la pena? ¿Sabes cómo te vas a dar cuenta de eso? Cuando estés en juicio. Ahí te vas a dar cuenta. Sigue diciendo, versículo 42:25. Génesis 42:25. Después mandó José que llenaran sus sacos de trigo y devolviesen el dinero de cada uno de ellos, poniéndolo en su saco, y les diesen comida para el camino, y así se hizo con ellos. Ellos pusieron su trigo sobre sus asnos y se fueron de allí. Pero abriendo uno de ellos su saco para dar de comer a su asno en el mesón, vio su dinero que estaba en la boca de su costal, y dijo a sus hermanos, mi dinero me ha sido devuelto, y helo aquí en mi saco. Entonces se les sobresaltó el corazón, y espantados dijeron el uno al otro, ¿qué es esto que nos ha hecho Dios? Dijeron, híjole, ahora nos van a tildar de ladrones. Pregunta, ¿por qué se asustaron tanto? ¿Sabes cuándo te asustas? Cuando no te has arrepentido.
Hermanos, muchos hoy en día tienen comida, trabajo, tienen salud, tal vez tienen comodidades. Y decimos, pero ¿por qué si son malos? ¿No te has preguntado eso? O sea, ¿por qué a ese tiene trabajo y hasta ya se compró un coche, o se compró una computadora, o un Xbox, o un PlayStation 4? ¿Por qué si es bien malo? Te voy a responder, Romanos 2.1. Romanos 2.1. Romanos 2.1. Dice ahí: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que tú seas que juzgas. El contexto de este verso es la gente que conoce a Dios a través de la conciencia, a través de la creación. O sea, hay gente que a lo mejor no les llegó una Biblia, pero no están exentos por cuanto ven la creación y es lógico que haya un Dios. Te lleva la lógica a eso. Y por ese razonamiento o por esa poca luz van a ser juzgados. ¿Ok? Pero aquí Pablo va a entrar a otro punto de los religiosos. A un punto donde hay gente que no es ignorante, que sí conoce, que está dentro de la iglesia y a veces juzga muy duramente a los que no saben, ¿verdad? Dice, pues en lo que juzgas a otro, tú te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos, dice ahí, que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Aquí el punto es no tanto el que juzgue, hermanos, sino que juzgue algo que él mismo hace. Ese es el punto. La Biblia jamás prohíbe juzgar, pero sí prohíbe que tú juzgues algo que tú no puedes hacer. Entonces dice ahí, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Lo voy a leer en lenguaje actual, versículo 4. Dios es muy bueno y tiene mucha paciencia y soporta todo lo malo que ustedes hacen. O sea, ¿por qué a pesar de ser tan malos tienen de comer? A ver, ¿por qué si esos sicarios que matan gente a diestra y siniestra, por qué hoy en día se levantan y tienen un pan para comer? ¿Por qué? Porque Dios es muy paciente. Dios es muy paciente. ¿Por qué hay gente que es muy rebelde y tiene para comer? ¿Por qué? Yo si fuese Dios no les daría. ¿No? ¿Cómo responderías a esta pregunta que hacen? A ver, si Dios es tan poderoso, ¿por qué no destruye al diablo y el asunto arreglado? ¿Sabes cuál es la respuesta? Porque la mayoría de las tentaciones no vienen del diablo. ¿Qué dice Santiago? Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia. O sea, el 80% de las tentaciones vienen de ti mismo, hermano. O sea, no todo es del diablo. Casi el 80% de las tentaciones vienen de ti mismo. Ese eres tú. Entonces, ¿cómo se acabaría el problema? Destruyéndolos a todos. El diablo no es el problema es nuestra humanidad caída. Pero ¿sabes por qué hacen ese tipo de preguntas de que por qué, si Dios es tan poderoso, por qué no destruye al diablo? Porque es una posesión humanista, pensando que yo no tengo la culpa. Yo no tengo la culpa. Dios es muy bueno y tiene mucha paciencia y soporta todo lo malo que ustedes hacen, pero no vayan a pensar que lo que hacen no tiene importancia. ¿Ah? No vayan a pensar que lo que hacen no tiene importancia. Dios los trata con bondad para que se arrepientan de su maldad, pero si insisten en desobedecerlo y no se arrepienten, harán que Dios les aumente el castigo. ¿Ya te das cuenta por qué hay mucha gente que sí tiene cosas, aunque son malas? Porque esa es una muestra de la paciencia de Dios.
pero no piensen que sus obras no tienen importancia. ¿Te has preguntado por qué hay hombres que parece que se salen con la suya? O sea, ¿por qué hay hombres que son desleales con su esposa y parece que no les pasa nada? ¿Parece eso? ¿Te has preguntado eso? ¿Por qué no pasa nada? ¿Acaso Dios no ve? No, sí ve. Pero Dios es paciente, esperando que esa paciencia, ¿qué? Haga que se arrepientan. ¿Por qué será que tú y yo pecamos y Dios no nos reprende en ese momento? Porque Dios lo que más quiere es que te arrepientas. Diga, Señor, sí, la debo, perdóname. Entonces retomamos el punto de José. ¿Por qué les devolvió su dinero? Para que con eso se diesen cuenta que tenían un pecado, que no se habían arrepentido. Su paciencia de José, su misericordia, los estaba impulsando ¿a dónde? Al arrepentimiento. Por eso ellos se espantaron, porque hermanos, cuando hay algo que se debe, viene espanto sobre ti. Pero hoy, hermanos, ¿por qué no llegamos a esto? Hoy la gente en la iglesia mide que están bien con Dios por lo que tienen, pero más bien eso debería llevarlos a pensar en la bondad de Dios. ¿Te das cuenta? O sea, piensan que están bien con Dios porque tienen dinero. No, deberías ponerte a pensar que si tienes dinero es la gracia de Dios. Si tienes un trabajo es la gracia de Dios. Si tienes las fuerzas para hacer un trabajo es la gracia de Dios. Pero el hombre se jacta pensando que lo merece. Hermanos, lo que merecemos es el infierno. Eso es lo que merecemos. Entonces, ¿por qué tienes salud ahorita? ¿Porque estás joven? Mira, hermano, te voy a decir algo. Es increíble, pero según la medicina, si a ti te diera un paro cardíaco, a ti como joven, tienes más probabilidades de morir que un hombre de 50 años. ¿Cómo la ves? O sea, que si te diera un paro porque no duermes bien, porque no comes bien, porque abusas de tu físico, si te diera un paro, corres el 80% de que te mueras. O sea que si tienes salud ahorita y si tienes fuerzas, no es porque te lo merezcas. Dios tiene misericordia de ti, esperando que con esa misericordia, ¿tú qué? Te arrepientas y digas, Señor, la estoy regando, estoy llevando mi vida un papalote. Sí, Señor, pienso muy mal, la verdad estoy pensando muy mal. Perdóname, ayúdame. Eso es lo que Dios quiere. Pero Dios bien podría hacer que tú no vivieras. Entonces, hermanos, el hecho de que tengas algo no quiere decir que estás bien con Dios. Tienes que analizar bien. Por eso engañoso es el corazón más que todas las cosas. A veces nos engañamos diciendo, es que si tengo esto es porque estoy bien con Dios. No necesariamente. La pregunta es, ¿por qué no llegamos allí? ¿Por qué al tener cosas, por qué no llegamos al punto de, Señor, reconozco que no merezco esto y te doy gracias? ¿Por qué no llegamos ahí? Respuesta, porque no hay temor de Dios. Te voy a leer algunos versículos. Proverbios 1:7 lo conoces, ¿verdad? El principio de la sabiduría es el temor de Jehová, ¿verdad? Job 28:28, anótalo. Job 28:28. Dijo el hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría y apartarse del mal, la inteligencia. ¿Eres inteligente? Ya te lo respondes tú. Pero si no andas en el mal, andas en tus pensamientos vanos, no eres inteligente, eres un necio. Y dijo un hermano, ¿sabes cuál es el problema del necio? No es que no entienda, es que no quiere entender. Sí entiende, pero no quiere. Deuteronomio 4:5 dice ahí,
Deuteronomio 4:5. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así del medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos pues y ponedlos por obra, para que esta vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. ¿Cómo te van a decir que eres sabio y entendido? Porque guardas los mandamientos. Cuando te vean que tú guardas los mandamientos de Dios, que tienes orden en tu vida, te van a decir: ay, este joven es sabio e inteligente, lo sabe. Pero fíjate, no es porque seas el máster y dirijas una gran empresa. No. Tiene que ver con tu temor. Versículo 7 dice de Deuteronomio: porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? ¿Qué Dios hay tan más cercano como el que tenemos, hermano? Que puedes orarle en cualquier lugar. O sea, no necesitas ir a una parroquia. O sea, ¿te imaginas qué desdicha para aquellos que, ay, quiero un milagrito? ¿Cuál? No, pues la Virgen de Juquila. Hay que ir hasta Juquila para pedirle el milagrito. O sea, no se lo puedo pedir aquí porque aquí no es. Tengo que ir hasta allá para dejarle su ofrendita y que me haga el milagro. ¿Qué Dios hay tan cercano como el nuestro? Que en tu casa, en tu trabajo, en la pecera, en donde tú puedes orarle a Dios y Él te escucha. Versículo 8. ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? O sea, lo maravilloso de la ley es que si la haces, obtienes bendiciones. Eso es lo maravilloso. O sea, ¿qué ley hay? Por si la ley de la Constitución, ¿sabes para qué es eso? Para mantener el orden. Pero no te dan 500 pesos por no pasarte el rojo. No te lo dan. O porque de verdad atravieses la carretera en la esquina, no te dan 100 pesos, ¿no? Imagínate qué bonito sería eso. Pues entonces todos respetarían la ley, porque saben que respetando la ley obtienen un beneficio. Pero no. Pero en la ley de Dios, así es. Si tú cumples la ley y si tú guardas los mandamientos de Dios, tienes un beneficio. ¿Qué ley tan justa como la de nuestro Dios? Eso es sabio. Pero entonces, ¿por qué no llegamos a ese punto de reflexionar? Porque no hay temor de Dios. Segundo punto, hermanos. Segundo punto. Simeón, así se le llama. La palabra Simeón o el nombre Simeón significa Jehová ha escuchado. Eso significa. Simeón, hermanos, fue metido a la cárcel. Dice ahí Génesis 42:24. Y se apartó José de ellos y lloró. Después volvió a ellos y les habló y tomó de entre ellos a Simeón y lo aprisionó a vista de ellos. En otras lecciones vamos a ver por qué José lloró, pero aquí te voy a explicar algo. ¿Sabes por qué José lloró? Por ver que sus hermanos ya no eran los mismos. Hermanos, ¿sabes lo que causa más alegría a un padre o a un pastor? Ver cuando una gente reflexiona. O sea, eso causa alegría, ver cómo una gente dice: sí, le voy a pedir perdón a Dios porque sé que estoy mal. Eso, hermanos, causa alegría. Hasta un padre, ¿no? Cuando llega su hijo le dice: papá, ya entendí que sí estoy mal, ya entendí. Eso causa alegría. Ahora la pregunta es: ¿por qué Simeón? ¿Por qué Simeón? Porque era un hombre, hermanos, cuyo corazón estaba lleno de odio. Aquí entendemos un principio, hermanos. Aquel que tenga el corazón lleno de odio le espera la más profunda oscuridad. Aquí no hay justificación de que yo odio por esto. Cualquier justificación que tú des
es muy burda y necia. ¿Mm? En Génesis capítulo 34, versículo 22, se nombra una historia de Simeón y Leví. Te la voy a resumir así. Simeón y Leví se vengaron porque abusaron de su hermana. Se vengaron y engañaron. Dice ahí, mas con esta condición consentirán estos hombres en habitar con nosotros, versículo 22, para que seamos un pueblo, que se circuncide todo varón entre nosotros, así como ellos son circuncidados. Su ganado, sus bienes y todas sus bestias serán nuestros. Solamente convengamos con ellos y habitarán con nosotros. Y obedecieron a Hamor y a Siquem su hijo, todos los que salían con él a la puerta de la ciudad, y circuncidaron a todo varón, a cuantos salían por la puerta de su ciudad. Pero sucedió que al tercer día, cuando sentían ellos el mayor dolor, dos de los hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermanos de Dina, tomaron cada uno su espada y vinieron contra la ciudad que estaba desprevenida y mataron a todo varón. Hicieron un convenio primero. Ok. ¿Tú quieres con mi hermana? Sí. Ok. Circuncídate y nosotros te vamos a dar a nuestra hermana y seremos pues, como hermanos. Va. Sí, yo amo a tu hermana, me circuncido y somos familia. ¿Pero qué hicieron estos hombres? Trampa. Ese era Simeón, por eso le tocó a él. Versículo 30. Entonces dijo Jacob a Simeón y a Leví: me habéis turbado por hacerme abominable a los moradores de esta tierra, el cananeo y el fereceo, y teniendo yo pocos hombres se juntarán contra mí y me atacarán y seré destruido yo y mi casa. Es probable, hermanos, que con esta actitud, ¿sabes quién se le ocurrió la idea de matar a José? Tal vez a Simeón. ¿O qué será así? Le gustaba matar gente. Esa es la razón, hermanos, por la cual fue a Simeón a quien se le ató y se le trató como se trató, con un trato más severo. Pero hermanos, mira, fíjate, Dios es amor. Y toda clase de odio e irreconciliación le son abominables. Por eso, hermanos, aquel que permanece en odio se acarrea juicio a sí mismo. Al único que le vas a hacer daño con tu odio es a ti mismo. Hoy en día estos hermanos, crece eso del odio. Muchos hoy en día pensando que llevan un cristianismo bueno, pero guardan rencor y odio en su corazón contra alguien. Dios te dice hoy, si tú tienes rencor contra alguien, te espera la más profunda oscuridad y tu cristianismo es una vil mentira. Es una vil mentira. Y hermanos, eso lo va a juzgar muy duramente Cristo. Muchos van a llegar a aquel día y van a decir: Señor, yo te servía. Y Dios te va a decir: sí, pero tenías odio en tu corazón. Bueno, es que tú debes de entenderme. No. Te voy a leer algunos versos. Primera de Juan 3:10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. ¿Cómo ves? Primera de Juan 3:14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano, permanece en muerte. 3:15. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Es decir, lo que quiere decir esto, versos 3:15 de Primera de Juan, es que aquel que aborrece a su hermano, tarde o temprano va a apostatar. Por eso dice, no tiene vida eterna permanente. O sea, quiere decir que sí la tiene, pero la abandona por su odio. La salvación no se pierde, hermanos, pero la abandonas. Se llama apostatar. Y vas a apostatar si tú odias a alguien.
¿Mm? Por eso digo, el único que se hace, al que le haces daño es a ti mismo. A nadie le haces daño con tu rencor y tu amargura. Te haces daño a ti mismo. Y al final puede ser que ese pecado que no quieres dejar te lleve al infierno. Otro punto, y para irnos un poco por la parte final. Jacob. Jacob había pasado muchas cosas difíciles. Había huido de su hermano, había sido engañado por su suegro, ¿te acuerdas? Luego fue engañado por sus hijos. Luego perdió al hijo amado. ¿Sabes qué? También perdió a su esposa amada, Raquel. Algo que podemos ver, hermanos, en el punto de la vida del patriarca Jacob, es como Dios le iba quitando una cosa tras otra. ¿Por qué razón? Porque se aferraba a un capricho. Ay, hermanos, una cosa es un anhelo y otra cosa es un capricho. ¿Cómo se distinguen estas dos? Un anhelo es algo que pones en las manos de Dios y estás dispuesto a aceptar que Dios te diga tal vez que no. Cuando te encaprichas es que Dios te dice que no y tú aún así lo vas a hacer. Y Dios te va a dejar tal vez hacerlo, pero para tu mal. Si hay algo, hermanos, que es tan peligroso, es que Dios te dé lo que quieres, porque te vas a destruir a ti mismo. Entonces, una cosa, un anhelo es que tú dices, Señor, yo tengo este anhelo, pero si tú me dices que no, no me voy a enojar, voy a seguirte. O sea, yo sé que también está esa posibilidad, no a todo Dios te va a decir que sí, no a todo. A veces te va a decir que no. Y lo tendencioso es que estamos orando por eso, porque Dios te dé algo que tú anhelas, y si Dios te dice que no, ¿cómo vas a reaccionar? ¿Te vas a ir de la iglesia porque Dios te dijo que no? Eso no era un anhelo, era un caprichito tuyo, que Dios no va a permitir. Jacob tenía un caprichito. ¿Cuál? Que no quería perder a sus hijos amados, José. ¿No era su capricho? ¿Que no quería que José sufriera? Así como tú, que muchas veces no quieres que tu hijo trabaje. Pues que no, ¿cómo crees? Pues no. Estás aferrado a tu capricho de que tu hijo no trabaje, que tu hijo no estudie. Te va a ir mal. Un caprichito también tuyo es que, no, yo no lo voy a obligar a ir a la iglesia hasta que él entienda. Pues no sé cuándo va a ser eso. Eso es tu capricho. ¿Tú piensas que eso es un buen anhelo? ¿Te das cuenta? Hay que distinguir entre un anhelo y un capricho que tienes. Y muchas veces el capricho es tu carne. Jacob tenía eso. Y hermanos, a uno que es caprichoso, Dios le va a ir quitando una cosa tras otra. Te va a ir quitando cosas y cosas y cosas hasta que te des cuenta de que tienes que humillarte. Génesis 42:30. Aquí en este pasaje ya los hermanos regresaron. Simeón se quedó en la cárcel y los otros regresaron. Y le dijeron, nuestro hermano se quedó en la cárcel. Y dice ahí, versículo 30. Aquel varón, el Señor de la tierra, nos habló ásperamente y nos trató como espías de la tierra. Y nosotros le dijimos, somos hombres honrados, nunca fuimos espías. Somos dos hermanos, hijos de nuestro padre. Uno no parece y el menor está hoy con nuestro padre en la tierra de Canaán. Entonces aquel varón, el Señor de la tierra, nos dijo, en esto conoceré que sois hombres honrados. Dejad conmigo uno de vuestros hermanos y tomad para el hambre de vuestras casas y andad. Y traedme a vuestro hermano, el menor, para que yo sepa que no sois espías, sino hombres honrados. Así os daré a vuestro hermano y negociaréis en la tierra. Y aconteció que vaciando ellos sus sacos, he aquí que en el saco de cada uno estaba atado su dinero, y viendo ellos a su padre los atados de su dinero, tuvieron temor. Entonces su padre Jacob les dijo, me habéis
privado de mis hijos. José no parece, ni Simeón tampoco, y a Benjamín le llevaréis. Contra mí son todas estas cosas. Una tras otra, una tras otra, una tras otra. La palabra Benjamín, hermano, significa hijo de la mano derecha. Este era un eufemismo en los árabes, los orientales, cuando le dicen a alguien, es que él es el hijo de la mano derecha, significa, es un hijo que tuve por suerte. Eso significa, es un hijo que tuve por suerte. Jacob lo protegía ansiosamente. ¿A quién protegía? A Benjamín. Lo protegía, no se van a llevar a mi hijo. Versículo 38 de Génesis. Y les dijo, no descenderá mi hijo con vosotros, pues su hermano ha muerto y él solo ha quedado. Y si le aconteciera algún desastre en el camino por donde vais, haréis descender mis canas con dolor al Seol. O sea, es como lo típico, si es que si tú me quitas esto, yo me muero. Hermanos, Jacob protegía ansiosamente a su hijo. Y ahora Dios se lo exigía. Hermanos, Dios conoce tu corazón. Y a veces eso que tanto amas, Dios te lo va a pedir. Te va a decir, dámelo. No, Señor, es que esto no puedo dártelo. Dámelo. A lo mejor tu hijo más amado, tu hija más amada. Dices, no, esta mi niña es la más consentida. Dios te va a decir, dámela. Quiero que me sirva. Quiero que haga esto. No, Señor, si tú te la llevas, yo me muero. Jacob sentía que el Señor le iba a quitar también a esa prenda, a esa última prenda, y se defendió con todo su poder hacia esto. Él no quería. Y hermanos, tal vez hay muchos así aferrados. No quieren dejar ir a su Benjamín. Están perdiendo cosa tras cosa tras cosa, pero siguen aferrados a que no van a soltar eso. Pregunta, ¿qué quería Dios de Jacob? ¿Dejarlo sin nada? No. Quería darle paz. Hermanos, cuando Dios te pide algo, es porque Dios te quiere dar algo mayor. Por eso no lo vemos. Pensamos que Dios es malo. Hermanos, si supiéramos que Dios hace las cosas porque nos ama, no seríamos tan testarudos. Pero a veces ignoramos eso. Y Dios a veces te pide tu tiempo y tú te aferras a que no tienes. No, es que no tengo tiempo, no puedo. Dios está diciendo, dame tiempo para mí. Date tiempo para estudiar de mí. Yo quiero hablarte. No, Señor, yo no puedo. Tú sabes que tengo muchas cosas que hacer. Y Dios te empieza a quitar cosas. Empiezas a perder el trabajo. Empiezas a perder amistades. Empiezas a perder la confianza de alguien. Muchas cosas las empiezas a perder porque te aferras a algo que no es para ti. Le quitó a Raquel. Te voy a dar algunas cosas. Le quitó a Raquel, ¿no? Pero le dio algo mayor. ¿Dónde nació Jesús? En la tierra de Raquel, en Belén. Le quitó a Raquel, pero le dio algo mayor. Ahí nació Jesús. Le quitó a José, pero después, ¿quién fue José? El Salvador del mundo. Le dio algo mayor, o sea, se lo quitó, pero se lo devolvió como rey. Ahora le pedía a Benjamín, pero él seguía terco. No. ¿Qué recibió cuando dejó ir a Benjamín? Jacob, a sus dos hijos, a José y a Benjamín, porque cuando ya lo vio José le dijo, ¿vive aún mi padre? Dile que venga. Hermano, cuando Dios te pide algo, Dios te quiere dar algo mayor. Pero si tú sigues de terco y te aferras, Dios te va a ir quitando cosas para que entiendas qué es lo que Dios quiere de ti. Cristo también hizo lo mismo, hermanos. Con esto vamos a ir terminando. Cristo también hizo lo mismo. 2 Corintios 8:9.
Segunda Corintios 8:9. Pues ¿cómo te vas a dar cuenta de que alguien tiene un capricho, tiene un anhelo? Cuando Dios les dice no. Dios dice no. Y ese hombre o esa mujer se enojan y hasta dicen, me voy a ir de la iglesia, que tiene un caprichito, que Dios quería que se lo hiciera. Pero Dios no cumple caprichos. Dios tiene propósitos. Segunda Corintios 8:9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre. ¿Qué dejó? La gloria, las riquezas. Toda la adoración angelical la dejó por hacerse pobre. Siendo rico, dice, para que vosotros con su pobreza, ahí está el resultado, fueses enriquecidos. ¿De qué? De toda bendición espiritual. La mayor bendición del cielo descendió, que es Cristo, para que nosotros al creer en Cristo recibiésemos esa gran bendición. ¿Te das cuenta? Hermanos, aún los hombres más fieles de Dios tuvieron que entregar algo para recibir algo mayor. ¿Te acuerdas de Abraham? Abraham. Y él le dijo, heme aquí, toma ahora tu hijo, tu único, al que amas. Al que amas. Dios sabía que lo amaba. Amaba a Isaac. Y ve y ofrécemelo. Es fácil leerlo. Pero ponte a pensar en eso. Ponte en la posición de Abraham. Si Dios te dijera, fulanito, sí señor, toma ahora tu hijo, al que amas mucho, al chiquito, al que todo lo consientes, y entrégamelo. Ay, no. Qué cruel es Dios. Hermanos, a veces es así. Fulanito, sí, señor. Quiero que dejes ese trabajo. Oye, señor, pero aquí gano 50,000 al mes. Ya tengo mi vida hecha. Ya la tengo, o sea, ya tengo todo planeado con este sueldo y dicen que en un mes me lo van a subir. Quiero que lo dejes. Ay, señor. Vamos, hay un pastor allá en México que se dedicaba a la abogacía. Y tú sabes que abogado, si sabes hacerla, ganas muy buen dinero. Era un buen abogado. Él junto con su esposa eran abogados. ¿Te imaginas cuánto ganaban? Tenían una vida cómoda. Y Dios les dijo, quiero que te vayas al pastorado de tiempo completo. ¿Sabes qué? Sus ingresos se redujeron a la mitad. Porque no ganan lo que ganaban ahí. O sea, toma ahora a tu hijo, tu único, al que amas tanto, y entrégamelo. No solamente nos referimos a hijos. Hay cosas que tú amas. Por eso amas tu trabajo, tu carrera, tu profesión. ¿No? Eso pasa muchas veces cuando tienes hijos también. Tú como esposa o como mujer, pues, estudiaste, qué bueno, ¿no? Y tienes una buena oportunidad de trabajo, pero tienes que decidir entre educar a tus hijos o ganar dinero. ¿Cuál? ¿Qué amas más? Entonces, si Dios te dice, entrégame a tus hijos, es decir, dedícate a ellos, dales tiempo para que después, ¿qué? Ellos cuiden de ti. Pero hay mamás que se dejan engañar y prefieren el trabajo. Y cuando ven sus hijos de 30, 25 años, están completamente destruidos. Porque se aferraron a una idea. No quisieron darle a Dios. Se aferraron y perdieron muchas cosas. El hombre que pensaba que no, yo cumplo trayendo dinero. Pero ¿sabes cuál es una de las mayores ministerios de un hombre dentro del matrimonio? Uno de los mayores ministerios es enseñar a su casa. Hermanos, a tus hijos no los educan en la iglesia infantil, los educas tú.
¿Dónde? En tu casa. Pero el papá tiene el pensamiento de que debe trabajar de 8 hasta morir, nunca está con ellos, nunca les pregunta, oye hijo, ¿cómo te fue en la escuela? Cuéntame. Oye hijo, yo veo que estás algo mal. Y yo también soy hombre, yo te entiendo. A lo mejor ya estás teniendo cambios en tu cuerpo, o cambios en la mente, o estás viviendo situaciones donde piensas que yo me voy a enojar porque me cuentes. Pero yo soy tu padre. Háganlo bien, ¿eh? Yo soy tu padre, no, yo soy tu amigo. A ver, no te equivoques. Tú eres la autoridad. Porque si no, ya tú dices, no, vamos a tratarnos como cuates. Pues ya te habla de pu y de pe. Ah, pues total, es mi cuate, mi papá. No, a ver, es tu papá. Respétalo. Pero eso no quiere decir que no te puedas acercar a él. ¿Te das cuenta que, hermanos, el ministerio del varón es más grande que el de la mujer? Porque el varón tiene que amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia. ¿Cómo ha amado Cristo a la iglesia? La cuida, la sustenta, le enseña, la consuela. Hermanos, lo que tenemos que hacer nosotros es más difícil. Pero pensamos que como hombres ya cumplimos porque trajimos 500 pesos a la mesa. ¿Ya cumpliste? No. Te falta enseñarle a tu esposa, enseñarle a tus hijos que teman a Dios. Eso es también nuestro trabajo, hermanos. Pero a veces lo ignoramos por aferrarnos a otra cosa. ¿Y qué pasa? Vienen los resultados. Tu casa completamente destruida. Tu hijo ya se juntó con otra y tu hija también. Estás solo. Porque te aferraste a una idea. Y Dios te la pidió. Pero tú, ¿qué? Dijiste no. Te fuiste perdiendo cosa tras cosa, tras cosa, tras cosa. Porque te aferraste. Y podemos dar muchos ejemplos, hermanos. Como jóvenes, muchas veces Dios te dice, dame ese tiempo que tú tienes, dámelo. ¿Vas a estudiar? Dame ese tiempo. Estudia, de verdad estudia. Dame ese tiempo para que tú crezcas. Pero empiezas a mezclarle otras cosas. Diversión, alcohol, mujeres. Fracasas. Y empiezas a perder cosa tras cosa. Ahora tu padre no te quiere apoyar. Porque eso ya lo perdiste. Ya no te quiere apoyar para la escuela. Porque ya te apoyó una vez y tú, ¿qué? Por aferrarte a tu idea de que podías tener la escuela y tu diversión, fracasaste. Ahora tu padre no te quiere apoyar. Ya perdiste eso. Y ahora como no te quiere apoyar y te rebelas, ahora haces de tu vida un papalote. Pierdes la confianza también. Y vas perdiendo una cosa tras otra, porque te aferras a una idea equivocada. ¿Te das cuenta? Dios a veces te pide algo que tú piensas que es tan injusto, pero es porque Dios te quiere dar algo mayor. Pero no nos damos cuenta. Termino con este pasaje, Hebreos 11:23, con eso vamos a terminar y te voy a contar otra anécdota así. Hace tiempo, también un joven terminó la carrera, pero una cosa es terminar la carrera y otra cosa es la titulación. Cuando tú terminas una carrera, nada más eres un pasante. No eres en verdad eso. No eres un licenciado, un ingeniero si terminas la carrera. Nada más has terminado una retícula, pero la titulación es otra cosa. Así andaba este joven, sin titularse. Y un día llegó a la casa de su padre y los hombres de ahí le dijeron, ingeniero, ¿cómo está? Y su papá le dijo, ¿ingeniero? Él no es nadie. No es nadie. Terminó, sí, pero no es nadie.
Y ¿sabes qué? Este joven se ha dado cuenta que eso merecía por haberse aferrado a un vicio. Se había aferrado tanto tiempo a un vicio que se había dado cuenta que eso no lo había terminado. Y empezó a perder cosas. Empezó a perder el respeto, empezó a perder amigos, empezó a perder la dignidad. Hasta que un día se dio cuenta. Dijo, no, me voy a titular. Se tituló. Cuando llegó con su padre y le dijo, papá, ahora sí ya tengo el título. Le dijo, ahora sí. Este es mi hijo, el ingeniero. Pero te sigas aferrando a una idea equivocada de tu necedad, vas a perder cosa tras cosa, tras cosa, tras cosa. Porque te estás aferrando a algo que es de tu pensamiento. Y Dios te está pidiendo eso. Dámelo. Dámelo, yo te voy a dar algo mejor. No, es que no, Señor, si me lo quito me muero. Dámelo. Hermano, sí, es difícil. Pero date cuenta que cuando Dios te pide algo, te quiere dar algo mejor. Hebreos 11:23. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Eso es lo que va a pasar cuando te aferras. Vas a gozar por un tiempo, pero es temporal. No es algo permanente, es algo que tarde o temprano te será quitado. Tarde o temprano. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó Egipto. Por la fe dejó Egipto. Dejó. Entregó eso. No temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viento al invisible. Hermanos, muchas veces en ese juicio de Dios te va a pedir algo. ¿Has visto la película de Facebook? La red social. Hay una parte donde él hackea todo el sistema y lo mandan a llamar a la junta directiva y le dicen, ¿por qué hiciste eso? Dice, no, yo pienso que aquí merezco el reconocimiento de todos porque encontré fallas en su red y pues yo les dije dónde están. Le dijo, no, o sea, sí, creemos que te crees muy sabiondo, pero eso no se puede hacer aquí. Así que el juicio es 3 meses de servicio comunitario, o si no te expulsamos de la escuela. Elige. Y sí, era muy inteligente, pero tuvo que dejar eso. Tal vez seas muy inteligente y tal vez tengas buen razonamiento, pero mientras te sigas aferrando a una idea equivocada de ti mismo, vas a perder cosa tras cosa, tras cosa, tras cosa. Tú te vas a dar cuenta que empiezas a perder muchas cosas y que lo que ahora tienes es mucho menor de lo que antes tenías, porque te aferras a una idea. Entonces, hermanos, si Dios nos pide algo, démoselo. Nunca va a ser para que Dios te deje sin nada. Siempre va a ser para que Dios te bendiga más. Vamos a orar, hermanos.